Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en su 10ª legislatura aprobó el Código de la Niñez, Infancias y Juventudes. Cuba celebra Día Internacional de Nelson Mandela este 18 de julio en homenaje a su natalicio. El líder sudafricano dedicó su vida a la lucha por la paz y la libertad. Asociación Hermanos Saiz prepara amplio plan de actividades para el disfrute de varios grupos etarios durante el verano 2025. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones. En esta última jornada de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular fue aprobado por mayoría absoluta de votos el Código de la Niñez, Infancias y Juventudes. Trasladamos la señal al Palacio de las Convenciones, donde un equipo reporta sobre el tema. Sí, gracias por el contacto. La Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba aprueba por inmensa mayoría el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, una norma que no exime a las personas adultas porque a la par de las niñas, los niños y los adolescentes aprenderán a construir otro tipo de relaciones menos adultocéntricas y más respetuosas de los derechos de cada infancia. La ley persigue el objetivo de propiciar el desarrollo integral de las edades más tempranas, el ejercicio y respeto pleno de sus derechos y establecer el marco institucional destinado a orientar, impulsar e implementar políticas, planes y programas que garanticen su protección. La ministra de Educación en Cuba presentó el texto. Este código es inclusión, equidad, protección, participación, humanismo. Evoca la continuidad de la voluntad del partido, el Estado y el Gobierno de garantizar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Invoca la determinación de organismos, organizaciones, entidades en la concreción de sus políticas al máximo de sus posibilidades en la protección y atención al bien más importante de la patria, sus seres humanos. El nuevo contexto constitucional inaugurado con la Carta Magna de 2019, especialmente el mandato establecido en sus artículos 86 y 87, el impacto de las transformaciones sociales, demográficas y jurídicas del país en los últimos años, los cambios de paradigmas en la visión de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes imponen la elaboración de una nueva disposición normativa. Entre los aspectos más debatidos se encuentra la clasificación de los rangos de edades, la regulación de temas vinculados a juventudes, la prohibición del trabajo infantil y la excepcionalidad en el trabajo adolescente, la autonomía progresiva y la regulación relativa a adolescentes que cometen conductas tipificadas como delitos. Recuerdo cuando se me acercó la adolescente más cercana que tengo en casa y me preguntó si ya tenemos un código que nos da educación, salud, deporte y cultura, derechos que tuvieron ya los niños de antes, ¿para qué necesitamos actualizarlos? Y fue entonces cuando tuve la necesidad de buscar en las experiencias reales la necesidad genuina de renovar un texto que fue y sigue siendo en este momento bueno. Este código nos dota de mecanismos de denuncia, atención y respuesta ante las vulneraciones. A veces nos quedamos sencillamente en la descripción del problema, en la identificación del problema, en ver dónde hay un niño que está siendo vulnerado, dónde se está cometiendo algo que está proscrito, pero que sin embargo se está haciendo. Y no sabemos o no tenemos los mecanismos hacia dónde conducirnos para hacer la denuncia oportuna, para que eso se canalice. Y nosotros tenemos hoy instituciones responsables, es cierto, pero esas instituciones no pueden tener ojos en todas partes y en todo momento. Por eso yo creo que lo primero y más importante es que nosotros entendamos que este no es el código del Ministerio de Educación, que este no es el código del Ministerio de Salud, que este no es el código de esta Asamblea Nacional, que este es el código de cada familia y de cada hogar cubano donde vive un niño. Y yo creo que por ahí empieza el primer reto. Se conecta con la voluntad que hoy tiene el país de seguir enalteciendo
a sus niños, sus adolescentes y jóvenes. Que como mismo se demuestra en el día a día, a veces esa voluntad va más allá de las posibilidades económicas y materiales que hoy tenemos. Pero eso no nos puede detener nunca a pensar y a ser creativos con este tipo de cosas y a buscar cómo podemos seguir atendiendo de mejor manera a estos jóvenes, adolescentes y niños, de los cuales formo parte. Este instrumento jurídico no solo reafirma los postulados constitucionales, sino que los amplía al incluir entre las categorías protegidas las características sexuales, junto al sexo, género, identidad de género y orientación sexual, lo que refleja un compromiso con la protección de grupos históricamente vulnerados. Por los que saben querer y son la mejor semilla para invertir es este código, una norma que reconoce el contexto cubano y mundial donde la niñez es diversa y la juventud se cuestiona cómo será su futuro. El camino hacia el reconocimiento de los derechos no lo establece el código, pero sí lo guía, una norma que hereda la amplia trayectoria de Cuba en la protección a los infantes. Esto ha sido un reporte de Cintia Ibatao Ruiz para Cubavisión Internacional. Gracias, Cintia. Y como parte del quinto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en su 10ª legislatura, los diputados cubanos aprobaron también el proyecto de ley del régimen general de contravenciones y sanciones administrativas y del registro civil. La disposición normativa relacionada con el registro civil busca regular la organización y funcionamiento de dicha institución, el asiento de los hechos y actos de los que toma constancia, su publicidad y los efectos que se derivan de su contenido. Responde a la imperiosa necesidad de perfeccionar e informatizar el registro civil y reforzar su institucionalidad, atemperar la función registral civil al contexto actual y establecer un régimen disciplinario diferenciado. En tanto, el régimen general de contravenciones y sanciones administrativas define un sistema sancionador más amplio y adaptado a las condiciones económicas y sociales del país. Para ello se basa en los principios legales previstos en la vigente Ley 169, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado año. Esta es una disposición renovadora y superior en la defensa de los derechos ciudadanos y el debido proceso administrativo, aseveró el titular de Justicia. Y seguimos ahora abordando el tema central de nuestra emisión de viernes. Nuestra señal se traslada nuevamente hasta el Palacio de Convenciones de La Habana para conocer una información de último minuto. Hacemos contacto con la periodista Cintia Ibatao Ruiz. Cintia, coméntanos. Desde el Palacio de Convenciones de La Habana realizamos este contacto informativo para comentarles de una noticia de última hora ofrecida por Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento cubano, en esta sesión de clausura del quinto periodo ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura. Escuchemos. El pasado lunes 14 de julio, en sesión extraordinaria, el Consejo de Estado aprobó el proyecto de ley de reforma constitucional que ustedes tienen en su poder y en uso de la facultad que le otorga el artículo 227, inciso B de la Constitución, promovió la iniciativa para reformar el artículo 127 de la Carta Magna. Previamente, el Buró Político había evaluado este asunto a propuesta del general de Ejército Raúl Castro Ruz. El referido artículo 127 establece como requisitos para ser presidente de la República haber cumplido 35 años de edad, hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos, ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía, y además, en su párrafo segundo, exige tener hasta 60 años de edad para ser electo en dicho cargo para su primer periodo. Debo recordar que durante la redacción y el proceso de aprobación del proyecto de Constitución, el límite de los 60 años como edad máxima para ocupar
dicha investidura se incorporó a partir de una propuesta del propio general de Ejército, fundada en su experiencia personal y resultar lo más recomendable en aquel momento. El proyecto presentado por el Consejo de Estado tiene como objetivo suprimir el referido párrafo segundo del mencionado artículo 127, manteniendo el resto del precepto constitucional y con ello no limitar que personas en pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, con una edad superior a los 60 años, experiencia, resultado en su labor, fidelidad y trayectoria revolucionaria y alto compromiso con la revolución, pudieran ser electos para tan alta responsabilidad. Las circunstancias actuales, diferentes a las existentes en el momento de aprobación de la Constitución, caracterizada por el marcado envejecimiento poblacional y, en consecuencia, la necesidad de no limitar la posibilidad de elegir a personas que, cumpliendo con los requisitos citados, puedan asumir este cargo si es lo más conveniente para la revolución y así seguir contribuyendo al reforzamiento de la institucionalidad y la preservación del proceso revolucionario. Devolvemos la señal al estudio. Primera pausa en esta emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Y ya de vuelta avanzamos con otros temas. Cuba y Etiopía cumplen hoy 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, medio siglo en el cual prevalecen la solidaridad, el respeto mutuo y la colaboración en varios sectores. La amistad entre ambos pueblos se afianzó en 1977, cuando tropas internacionalistas cubanas apoyaron a las etíopes contra los intentos anexionistas externos. En la contienda cayeron 163 combatientes caribeños y sus rostros centran un monumento en el Parque de la Amistad Etiopía-Cuba en esta capital. Del 11 al 13 de marzo pasado, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, realizó una visita oficial al país africano en el marco de las celebraciones por los 50 años de relaciones diplomáticas. Durante su estancia en el país africano, Rodríguez Parrilla sostuvo conversaciones oficiales con el primer ministro Abiy Ahmed, el vicepresidente del gobernante Partido de la Prosperidad Adel Farad, el presidente de la Cámara de Representantes del Pueblo, Parlamento, Taguesi Shafo, y con el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, y se firmaron memorandos de entendimiento entre ambos gobiernos para la colaboración en el desarrollo tecnológico y deportivo. En medio siglo de relaciones diplomáticas, la concertación de posiciones en foros bilaterales y multilaterales se fortalece con el paso del tiempo, siendo así el apoyo histórico de Etiopía a Cuba en contra del bloqueo de Estados Unidos en las Naciones Unidas, la Unión Africana, entre otros espacios. El Día Internacional de Nelson Mandela se celebra cada año, el 18 de julio, en homenaje a su natalicio. La fecha es un recordatorio al expresidente de Sudáfrica y a su vida dedicada a promover la cultura de la paz y la libertad. Su lucha por la reconciliación de las dos Sudáfricas, la negra y la blanca, fue la bandera que cargó toda su vida. Su oposición contra el crimen del apartheid lo condenó a cadena perpetua, pero jamás pudieron encerrar sus ideales de igualdad para todos los sudafricanos. Africans want the franchise on the basis of one man, one vote,
They want political independence. Luego de 27 años preso y de manifestaciones alrededor del mundo reclamando por su libertad, Nelson Mandela fue sacado de prisión a los 71 años. That is the man who the world has been waiting to see. His first public appearance in nearly 3 decades. 72 years old, walking strongly, step by step, further into freedom. En 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz conjuntamente con Frederick Willem de Klerk por su labor en favor de la terminación pacífica del régimen del apartheid y por sentar las bases de una nueva Sudáfrica democrática. Mandela se convirtió con 76 años en el primer presidente negro de Sudáfrica y gobernó entre 1994 y 1999. Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Let freedom reign. God bless Africa. La relación de Sudáfrica y Cuba se convirtió en una estrecha hermandad mediada a través de sus líderes. Para Fidel, Mandela fue un ejemplo de hombre absolutamente íntegro, revolucionario profundo y radicalmente socialista. Estaría mal por parte nuestra resaltar la modesta contribución de Cuba a la causa de los pueblos. Pero escuchando el discurso de Mandela, ¿quién, compañeras y compañeros, que es el más grande y el más profundo tributo que se le ha rendido jamás a nuestros combatientes internacionalistas? Madiba, como le llaman en su patria, es símbolo de la resistencia. Es recordado en el mundo por su reivindicación de los derechos humanos para todas las personas y su labor en la promoción de la reconciliación y la paz. El Día de Mandela es un recordatorio de cómo las ideas de un hombre pueden trascender y cambiar el futuro de todo un continente. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. En esta emisión nos acompaña a través de la vía telefónica el licenciado Ariel Maturel. Escuchemos, bienvenido. Saludos amigos que están en sintonía con Cuba Visión Internacional para conocer el pronóstico del tiempo. Tenemos una onda tropical transitando por los mares al sur del occidente del país. Durante la tarde del día de hoy está incentivando los nublados, como bien pueden apreciar en las imágenes satelitales. No obstante, durante las próximas 24 horas esta onda tropical continuará su avance hacia el oeste, alejándose del territorio cubano y disminuyendo así la probabilidad de precipitaciones. Con estas condiciones en los destinos turísticos del occidente del país estará amaneciendo con mucho sol. Tendremos nublados parciales en horas de la tarde y las lluvias serán escasas durante la próxima jornada. Las temperaturas con poco cambio, elevadas, mínimas entre 23 y 25 grados y máximas entre los 32 y hasta 35 grados. Por otro lado, en el centro del país, muy similar al occidente, un amanecer con sol, pocas nubes, nublados parciales en la tarde y con baja probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas también elevadas, mínimas entre 23 y 25 grados y máximas entre los 32 y hasta 35 grados. Por otro lado, en el oriente del territorio cubano también amanecerá con sol, pocas nubes, nublados parciales en la tarde y por supuesto también con escasas precipitaciones. Las temperaturas elevadas, un poco más elevadas que en el resto del país, mínimas entre los 22, 25 grados y máximas entre los 33 y hasta 36 grados en el destino turístico de Bayamo.
En cuanto a la información astronómica, les comento, tendremos el amanecer iniciando por el oriente del país a las 6:28 de la mañana y terminando a las 7:07 por el extremo más occidental de Cuba. En cuanto al atardecer, si lo quiere disfrutar, comenzando por Baracoa a las 7:40 de la tarde y terminando a las 8:25 por el extremo occidental. Actualmente nos encontramos en la fase de cuarto menguante de la luna y la próxima fase será la luna nueva y se alcanzará durante el 24 de julio. En resumen, para las próximas 24 horas se mantiene el calor en todo el país y disminuyen las precipitaciones. Espero que como siempre tengan una excelente jornada y que buen tiempo les acompañe. Gracias, licenciado. Avanzamos con más. La empresa agropecuaria La Cuba, la mayor productora de plátanos en el país, romperá el récord histórico de siembra en Saludo el 26 de julio. Para plantar las 500 hectáreas planificadas, en este momento se realiza un amplio proceso de preparación de tierras con equipos de roturación propios y de otras provincias. Antes del 26 de julio próximo, la empresa agropecuaria La Cuba exhibirá unas 2.800 hectáreas de plátano, que significa romper el récord histórico de siembra de la vianda de una entidad determinante en el balance nacional, no solo por su ubicación geográfica, sino por las características de los suelos, la garantía de agua y la experiencia en el desarrollo agrícola. Comandante jefe Fidel Castro la hizo para este cultivo de plátano y en este lugar. ¿Por qué? Primero, personas muy inteligentes de este cultivo, muy comprometidas, con mucha tecnología y mucha cultura tecnológica. La hay aquí en este lugar, personas, productores. Lo que hacen los obreros, agua, buen suelo, y por aquí en la estadística pasan menos ciclones, porque está en el centro. Y como está en el centro, posibilita mover para las grandes ciudades. Siempre la agricultura de más escala es importante, porque es la que balancea el país. El movimiento recuperativo inició en el pasado año con el uso eficiente de los recursos materiales, una perfeccionada estrategia de dirección y la atención a los colectivos laborales hasta lograr el retorno de los obreros que se habían marchado hacia otras fuentes de ingreso. Hemos creado las condiciones con el fertilizante, la materia orgánica, el agua a tiempo y un colectivo de trabajadores muy bueno que tenemos que realmente se ha atendido bastante bien el plátano y a raíz de ahí se ve la producción, se ve el resultado actualmente. Cuando hablamos de producciones físicas, ¿de qué cifra estamos hablando? Nosotros en menos de 2 meses, prácticamente en el mes de mayo y junio, hemos sacado aproximadamente 7.000 quintales de plátano en distintas variedades y va en proceso. Un día como hoy vamos a sacar 300 quintales, que debe ir para el consumo de la población de Ciego de Ávila. Un amplio proceso de preparación de tierras con los equipos de roturación propios y de otras provincias del país se realiza en la empresa agropecuaria La Cuba para garantizar la siembra de unas 500 hectáreas de bananos, el principal desafío de esos trabajadores por el aniversario 72 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. El Parlamento cubano, en un acontecimiento novedoso, aprobó la primera ley del sistema deportivo cubano. El periodista Duanis Hernández tiene los detalles. El deporte nuevamente cobró protagonismo en el 5º periodo ordinario de sesiones de la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, Osvaldo Bento Montiller, presentó el proyecto de ley del sistema deportivo cubano para su aprobación por los diputados. Estamos en presencia de la primera ley del sistema deportivo cubano que se haya aprobado en toda la historia de nuestro país. De hecho, a partir de ahí podemos nosotros constatar el significado y la trascendencia de esta norma jurídica que debe contribuir con el fortalecimiento jurídico e institucional del sistema deportivo cubano, de modo que se logren resultados superiores en el mismo, en todos los ámbitos de su desempeño. La Comisión de Salud y Deportes aprobó el novedoso proyecto de ley debido a su pertinencia. La ley del deporte cubano es una norma amplia y abarcadora. Intentamos nosotros desde la comisión redactora, desde el INDER, de ofrecerle tanto las experiencias que teníamos nosotros alcanzadas en el sistema deportivo cubano, como de nutrirla de las experiencias foráneas que pudieran ser acomodadas, por supuesto, a nuestro modelo de desarrollo deportivo. De tal modo que, por supuesto, hay un grupo de conceptos y categorías, nociones, principios, que son más bien propios del derecho deportivo internacional y que trasladamos con respeto, por supuesto, a la realidad cubana, a esta norma que será, como reitero, la primera norma legal de su tipo en la historia de nuestro país. ¿Qué sucederá con esta ley a partir de su implementación?
La implementación de la ley va acompañada de 6 normas complementarias que son resoluciones del presidente del INDER que están ya aprobadas en su proyecto de elaboración. O sea, ya están presentadas al Ministerio de Justicia, están siendo evaluadas en este momento y a partir de ahí debe comenzar todo lo que es la capacitación de todos los actores del sistema deportivo cubano, entiéndase los cuadros, dirigentes, funcionarios, reservas, los atletas, las glorias deportivas, en la aplicación de todas estas normas, lo cual una vez que sea publicada ya en la Gaceta Oficial, comenzaremos nosotros a desplegar en todo el país, de tal modo que el año que viene sea un año significativamente superior en la cultura jurídica del sistema deportivo cubano. Los diputados felicitaron a la comisión redactora de la ley por la importancia que reviste para el movimiento deportivo cubano y al Consejo de Dirección del INDER por enfrentarse a 2 procesos importantes en este periodo ordinario de sesiones. La diputada Teresa Anmarelle Bué, presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, ratificó la importancia de esta ley para el Programa Nacional de Adelanto de la Mujer y como norma que sanciona la discriminación en el deporte. Una ley ajustada a la voluntad política del país. Por primera vez y en un hecho histórico, el sistema deportivo cubano contará con un marco jurídico que regule su labor. Duanis Hernández, Cubavisión Internacional. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias. Al regreso, informaciones culturales. Mantenga la sintonía. La HS en Cuba prevé la realización de disímiles actividades que satisfagan todos los grupos etarios para esta etapa estival 2025 en diferentes comunidades, municipios y provincias del país. El presidente de esta organización, Yacer Toledo Garnache, así lo explicó en una entrevista a la periodista Vilma Vilena Hernández. La HS juega un papel crucial en la formación de jóvenes creadores al constituir espacios para desarrollar habilidades, compartir sus obras y propiciar la retroalimentación entre sus miembros. Logran además estrategias para potenciar dicha asociación. Para este verano 2025, la HS en Cuba tiene variadas ofertas para todos los gustos. Son muchas las propuestas que tiene la HS para la etapa de verano. Aquí mismo en nuestra sede en el Pabellón Cuba, del 11 de julio al 31 de agosto se realiza Arte en la Rampa, que es el principal evento de esta etapa que se hace en La Habana precisamente con motivo del verano. Aquí conciertos todos los fines de semana, de viernes a domingo. También espacios que son muy seguidos como el Encuentro Con, que conduce Magda Recí, que siempre nos acerca a una personalidad de la cultura. Con nosotros va a estar, por ejemplo, Tim Cremata, debe estar también Isabel Santo aquí en esos intercambios, pero habrán también espacios para el jazz, para la trova, presentaciones de libros. Comienza una sección nueva que se llama el Viernes del Disco, también acercando una fonograma, sobre todo de la disquera Gren. Tenemos que resaltar que las 24 sedes de la asociación en todo el país mantienen programación permanente durante esta etapa, siempre de martes a domingo, igual con opciones muy variadas de las diferentes manifestaciones artísticas. Es muy importante resaltar que la asociación tiene brigadas artísticas en las diferentes provincias que están llegando constantemente a comunidades, llevando nuestro arte, llevando esperanza, llevando esa ilusión que siempre caracteriza a los jóvenes creadores cubanos. Hay eventos que para nosotros son muy relevantes también durante los meses de julio y agosto, entre ellos 2 eventos de música electrónica, uno en Cienfuegos y otro en Holguín, Estéreo G, que se realiza precisamente en toda esa zona ahí de Jibara. Tenemos que resaltar además las cruzadas artísticas que hacemos durante julio y agosto. La importancia de promover el arte y la cultura son herramientas para el desarrollo social. De manera especial, llega la asociación a diversas comunidades. Jóvenes artistas también de las diferentes provincias nos unimos en un grupo muy heterogéneo, un grupo lleno de alegría, también de esperanza, que llega a sitios históricos del oriente de Cuba. Estaremos llegando en agosto, por ejemplo, a zonas de Camagüey, de Santiago de Cuba, de Granma, en Santa Ifigenia, en Moncada, en la Granjita Siboney. Estaremos llegando a la de Majagua, a la casa natal de Césped, y todo ese periplo concluye con el ascenso al Pico Turquino. Es una jornada muy grande que hace la HS en homenaje a Fidel, en homenaje también a los hermanos Saiz, que incluye la visita a los sitios históricos y también presentaciones artísticas en las comunidades más cercanas. Después nos vamos para Pinar del Río,
porque en Pinar hacemos una jornada también que se llama 13 de agosto, que se hace entre el 10 y el 13 precisamente de ese mes y que tiene como centro fundamental San Juan y Martínez, que fue la tierra natal de Luis y Sergio, los dos jóvenes poetas que inspiraron el nombre de esta organización. Pero julio y agosto nos trae también otros certámenes de mucha relevancia, como es la jornada de trova que hacemos en Guantánamo del 1 al 4 de agosto y que es el certamen, el evento más longevo que tiene la Asociación Hermanos Saiz. Hacemos una cruzada literaria también en Camagüey que llega a diferentes municipios de esa provincia, o sea que son muchas las opciones. La HS en Cuba constituye una fuerza vital en la cultura, en la preservación y promoción de las mismas, así como su importancia en el escenario cultural en la mayor de las Antillas. Vilma Vilena Hernández, Cubavisión Internacional. Con la presencia del general de Ejército Raúl Castro Ruz, concluyó el 5º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura. Tenemos el reporte. Con las palabras de clausura del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, concluyó este viernes el 5º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura. Escuchemos un fragmento de su intervención ante los diputados. Esta ha sido una auténtica asamblea del pueblo, como expresó aquí el joven diputado Danis. Lo ha sido porque sus debates fueron los debates de la sociedad cubana de hoy sobre los enormes desafíos que tenemos por delante, pero también porque volvió a revelarse en ellos la impresionante disposición de este pueblo a pelear cuando todo se pone más difícil. Ni pesimismo, ni derrotismo, ni desánimo. Lo que encontramos aquí fueron exposiciones sobrias, críticas desde el compromiso y, sobre todo, propuestas concretas y demandas de cambiar lo que deba ser cambiado sin dilaciones. La sabiduría y el entusiasmo que ha caracterizado a prácticamente todas las intervenciones de estos días no me sorprenden. Es lo que he visto en los recorridos por provincias, justo donde la situación es más dura después de las largas horas de apagón, siempre encuentras el extra de las cubanas y los cubanos. No es la primera vez, ni será la última que la revolución cubana se enfrenta a su momento más difícil, entre comillas, aunque siempre nos parecerá que nada puede ser peor que lo que enfrentamos en el instante que lo enfrentamos. Así concluimos este reporte. Espere detalles de la intervención del mandatario cubano en próximas emisiones de Cuba Noticias. Desde el Palacio de Convenciones de La Habana, epicentro esta semana de las discusiones legislativas que marcan el rumbo del país, reportó Gisela Soto Navarro para Cubavisión Internacional. Gracias, Gisela, por este contacto. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por la sintonía.